¿Qué tal, alumnos? Vamos a continuar con potencia trifásica. En este caso vamos a ver cómo resolver la potencia trifásica cuando la carga está conectada en estrella. ¿Sí? En el video anterior vimos cuando estaba conectada en triángulo. Bueno, al estar conectada en estrella, nosotros tenemos en este caso nos habían estado utilizando los mismos valores del ejercicio anterior, ¿sí? Y bueno, la diferencia entre la estrella y triángulo principalmente es que la corriente de fase y corriente de línea son iguales. Entonces, en este caso, eh, la corriente de fase y la corriente de línea son iguales, tal cual como figuran acá. No hace falta la ecuación entre la corriente de línea y corriente de fase, esta que está tachada, se aplica solamente en el caso de cuando la carga está conectada en triángulo. Y la relación esta entre tensión de fase y tensión de línea siempre va a estar. En este caso teníamos esta tensión, que era la tensión de línea, y a partir de los 33, y dividimos por raíz cuadrada de 3, va a dar 19.052 volts. Y el ángulo cero, recuerden que siempre la tensión en la fase A tiene que tener un ángulo de 0 grados, que lo obteníamos restándole a este ángulo de la tensión de línea 30, 30 menos 30 es 0. Bueno, para calcular la potencia en este sistema, cuando tenemos la carga conectada en estrella, vamos a plantearlo en un principio como que la carga fuese desbalanceada, es decir, que tenemos ZA, ZB y ZC, las tres impedancias diferentes en cada una de las fases. Y después lo vamos a llevar al caso particular cuando la carga es balanceada, que sería que las tres impedancias son iguales. Bueno, entonces para poder obtener la impedancia trifásica tenemos que sumar la potencia en cada una de las fases, la potencia que consume la impedancia ZA, la que consume la impedancia ZB y la que consume la impedancia ZC. Entonces, recuerden que acá falta el simbolito, ¿no? El diámetro, como parecido al diámetro. ¿Vale? Sería algo ahí, bueno, queda así en azul, ¿ya? Así, y ahí. Como me lleva mucho tiempo y después se hace difícil subirlo, no lo voy a dibujar a todo, pero recuerden que ese símbolo de potencia es trifásico, ¿no? Bueno, acá igual debería estar, si no vamos a hacerlo más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la potencia que consume la impedancia A? Bueno, tenemos que determinar que es, como lo habíamos visto, en potencia monofásica, ¿no? Es la tensión por la corriente que la atraviesa, ¿sí? A qué tensión está sometida y qué corriente atraviesa la impedancia. Bueno, la corriente sabemos que es la corriente de línea o de fase, porque son la misma, I sub A, es la corriente que atraviesa esta impedancia ZA, y la tensión a la cual está sometida la impedancia, a la cual está conectada, si lo miramos, está conectado entre el punto A y el punto N, y el neutro, entre la tensión del punto A y la tensión del neutro, y esa es la tensión de fase U sub A. Entonces, en definitiva, sería U sub A por I sub A. En este caso sería tensión de fase por corriente de fase. Y para el caso de la potencia ZB, si analizamos, es U sub B por Z, por I sub B, perdón. Ahí tendríamos la potencia de las tres fases, de las dos fases, perdón. La última fase sería U sub C por I sub C. Y esa sería la potencia aparente trifásica, S. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos, si bien dibujé ahí que son las tres iguales, vamos a hacer el ejemplo en el cual tengamos tres impedancias ZA. Vamos a poner que tiene un módulo de 3 y un ángulo, pongamos de menos 22 a menos 30. La impedancia en la fase B
En realidad, vamos a prescindir del módulo. Vamos a dejar solo. Así que la impedancia en la fase B tiene un ángulo de menos 35, mientras que la impedancia en la fase C tiene un ángulo de menos 24. Tenemos tres impedancias, las tres son desbalanceadas, cada una va a tener su módulo, que acá no lo pongo porque no lo estoy utilizando. El módulo va a ser ZA, recuerden. Este módulo va a ser ZB. Y este módulo va a ser ZC. Vamos a agregarle a todos para diferenciarlo. Este es fasor, por eso lleva el puntito. Fasor y este es fasor. Bueno, entonces voy a tener tres impedancias distintas con distintos módulos y distintos ángulos que los acabo de agregar acá a cada ángulo. Entonces, al tener distintos módulos, también voy a tener distintas corrientes. Es decir, voy a tener una corriente I sub A diferente a la corriente I sub B, diferente a la corriente I sub C. Como estoy trabajando con potencia, no me voy a preocupar por los ángulos. Vamos a poner que coincida con este de acá, el ZA, que es la I sub A. Tiene que coincidir como A y tendría que quedar como más. Perdón. Entonces, para que esto sea correcto, con los valores que ya teníamos acá, vamos a decir que ZA, vamos a tratar de calcularlo, vale más 33,25. A este lo vamos a buscar más 35 más 24. Bueno, la corriente I sub A ya la tenemos, vamos a suponer, texto, que I sub B es similar a I sub A, y en vez de valer 3221 vale 3100, y la otra, la I sub C, vale 3450. ¿Sí? Solamente para poder interpretar cómo resolverlo en caso de que sea una carga desbalanceada. ¿Sí? ¿Por qué no puse los ángulos de la corriente en línea? Porque no lo voy a necesitar, ni de la corriente de fase. No lo voy a necesitar para realizar el cálculo. Sí voy a necesitar el ángulo de la impedancia. Por eso acá puse los ángulos de la impedancia. En definitiva, con los módulos de la corriente me alcanza, me es suficiente, al igual que con los módulos de tensiones. Recuerden que tanto U sub A como U sub B y U sub C valen lo mismo, ¿no? 19.052 valen las tres. Entonces yo quiero calcular esta potencia trifásica, tendría que reemplazar acá, ¿no? El valor de esta potencia trifásica sería igual a 19.052 por la corriente de fase A, I sub A, o de línea, que es lo mismo, y AB, como figura acá, es igual que I sub A, ¿estamos? Así que en definitiva es lo mismo. Bueno, acá pusimos como corriente de fase I a B, ¿no? En realidad es I sub A. Ese, no sé, una cosita. Yo creo que esto lo había corregido antes. Así. Como las corrientes de fase son igual que la corriente de línea, la llamamos I sub A, I sub B e I sub C. En este caso, porque en el caso anterior llamábamos I a B porque iba desde A hasta B, o de B hasta C, o de C hasta A. Así que bueno, es I A, I B y C. Entonces, por I sub A, vamos a agregar acá texto. Bueno, vale 3221 más la otra sería 19.052 por 3100 más
19.052 por 3.450. Y ahí nos quedaría la potencia trifásica, en este caso que es para una carga desbalanceada. Si lo resolvemos, a ver, 19.052, lo voy a sacar como factor común, lo voy a multiplicar por la suma de las corrientes, 3.221 más 3.400. Bueno, me parece que se... puede ser porque es... Sí, sí, estaba bien. 186.157. 186.157.092 Volt-ampere. Esta potencia da un valor tan alto porque tenemos tensiones y corrientes elevadas, ¿no? Lo que se puede hacer esto, en vez de escribirlo en volt-ampere, se puede pasar a mega-volt-ampere, entonces es lo que se suele utilizar cuando se trabaja con potencia tan elevada, y un mega es 1.000.000, entonces le tengo que correr la coma que estaría acá, ¿sí? Son 186.157.092. Le corro la coma 6 lugares y lo convierto en mega. Entonces me quedaría, me quedaría 186,57 mega. Corro la coma 6 lugares y lo transformo en mega volt-ampere, que es la unidad que se utiliza cuando trabajamos con potencias elevadas, para no escribir 186 millones. 186 mega son millones. 186 millones, 157.000. Y los otros decimales no los pongo porque no es necesario en este nivel de potencia. Bueno, y de esta manera obtendríamos la potencia trifásica para esta carga desbalanceada. La potencia aparente solamente, ¿no? En megavolt-ampere, por eso es VA, ¿no? Ahora, si quisiera calcular P trifásico, ¿sí? Tendría que hacer lo mismo, pero agregarle el coseno del ángulo, es decir, que sería esta misma expresión, pero aquí le tengo que agregar, multiplicar por coseno, vamos a dejar espacio para escribirlo, coseno vamos a ir aquí, vamos a escribir, recuerde que esto es phi de ZA, se hace... ¿Me entendés un segundito? No sé si ya estoy. Este es phi de ZB. Y esto es phi de ZC. Por eso dije que no me importaba el módulo, en este caso la impedancia, para resolverlo. Necesitaba los ángulos, nada más, que son estos ángulos. Este es phi de ZA, 33,25. El de ZB es 35 y el de ZC es 32. Entonces, voy a poner pausa un segundito que tengo que resolver una situación y continuamos. Bueno, entonces como veníamos calculando la potencia para para poder obtener el valor de la potencia total, en este caso la potencia P trifásica va a ser igual a la tensión de la fase A, que ya sabemos que vale 19.052, que la puedo sacar de factor común, eso es lo que hice antes, ¿no? Porque está multiplicando las 3, entonces sería la tensión de la fase A, B y C vale lo mismo, vale 19.052, que es la tensión de fase, 19.052 por la corriente de línea por el coseno de phi de ZA,
la corriente de la fase de línea A o de la fase A, que es lo mismo, perdón, es la de fase A, ¿sí? Porque por la corriente que está atravesando la de fase, que en este caso es igual a la de línea. Y entonces sería 3221 por coseno de 33,25. Esperen. Más, acá no es más, acá es por. Como saqué de factor común las tensiones porque son iguales, tengo la corriente en la fase B, se entiende, ¿no? Que UA, V y UC son las tres iguales y valen 19.052. Por eso la puedo sacar de factor común, y si la saco de factor común queda la corriente por el coseno, más la corriente I sub B por el coseno de phi de ZB, más la corriente I sub C por el coseno de phi de ZC. Simplemente para no repetir 19.052 que está en las tres ecuaciones matemáticas. Si lo hacen, si ponen 19.052 por 3.021 por el coseno de 35 más 19.000 por la corriente I sub B por el coseno del ángulo de ZB, y así con I sub C también, tiene que dar lo mismo porque es una operación matemática nada más. Yo lo estoy haciendo para que no se me haga tan larga la ecuación. Entonces sería la corriente de fase I sub B, que vale 3100, por coseno de 35, que es el ángulo de ZB. Phi de ZB acá está, vale 35. Más 3.450, que es lo que vale la corriente I sub C, por el coseno de phi de ZC. Este ZC, el ángulo de la impedancia ZC vale 24. Bueno, ahora lo único que tendría que hacer es apretar todo esto en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Son 19.052 por, abro paréntesis, 3.221 por coseno de 33,25 más 3.100 por el coseno de 35 más 3.450 por coseno de 24. A ver, que acá... Bueno, da tanto como, claro, como es un valor importante, lo voy a dividir, le voy a sacar, le voy a poner la coma a 6 lugares, ¿sí? Vamos a escribir todo el número como está, 159.746.845. Me parece que se me escapó un número. 845, que si lo pasamos, como dije antes, le corremos la coma a 6 lugares, quedaría acá, 159.746, pero como el 8 lo vamos a redondear para arriba, seguía un 8, entonces el 6 lo redondeamos a 7. ¿Sí? Es decir que la potencia trifásica, P3, en este caso, voy a borrar acá porque... da esto en megawatts. ¿Por qué megawatts? Porque le corrí la coma a 6 lugares, ¿sí?
Si no, son 159 millones y un montón de numeritos más. Y esta sería la potencia activa. Ya saqué la potencia aparente, saqué la potencia activa, y me falta la potencia reactiva. Bueno, para sacar la potencia reactiva voy a copiar todo esto y voy a hacer unas pequeñas modificaciones porque es prácticamente lo mismo, solo que en vez de ser por el coseno, va a ser por el seno de phi de zA por el seno de phi de zB y por el seno de phi de ZC. Y entonces sería, en vez de coseno, sería por seno acá. Esto en vez de ser P3 sería Q3, porque es la energía reactiva. Acá sería también por seno. Y acá sería también por el seno. Es porque acá era seno de B35. Bueno, este no va a ser megawatts, sino va a ser megabar, volt reactivos, y la potencia no va a ser activa, sino que va a ser reactiva. Y tenemos que calcular este valor. Acá, ¿quién iría? El ángulo phi de zeta A. Difícil escribir acá. ZA, acá quién iría, phi de ZB, y acá iría phi de ZC. Quedó chiquito el espacio acá. Ahí está. Recuerden, en vez de ser por coseno, es por el seno. Acá es por el coseno de phi de ZA, por el coseno de phi de ZB, por el coseno de phi de ZC. Me parece que como que se me hubiese movido un poco ahí, pero bueno. Ahí está. ¿Sí? En definitiva, la potencia trifásica, S3, se me corrió ese ahora. Pero vamos a buscarlo así. La potencia S ya la calculamos, 18.150 MVA. La potencia P, 159.747 MW activa. Y la potencia Q, tenemos que realizar este cálculo. Fíjense que los álgebros siguen siendo lo mismo, porque ahora es la misma ecuación, 19.052 por I sub A, que vale 3.221, por el seno de phi de ZA, que vale 33. I sub B, que vale 3.100, por el seno de phi de ZC, que vale 35. Es decir, lo mismo que el de arriba, pero en vez de por coseno, por seno. Y y la corriente I sub C, que vale 3.450, por el seno de phi de ZC, que vale 24. El phi, que es el ángulo de la impedancia ZC, el ángulo de impedancia ZC vale 24. Bueno,
resolviendo esto, a ver cuánto me da ahora, voy a cambiar en vez de por coseno la ecuación por seno. Bueno, si no hice mal, da 94 millones, perdón. 257.500. 257.500. ¿Sí? Bueno, de vuelta, recordemos la coma acá, 6 lugares, y le sacamos estos 3 dígitos, como estaba en 5, lo dejamos en 57, no lo redondeamos para arriba. Como era 500, lo dejamos ahí y no lo redondeamos para arriba. Bueno, y esto nos da 94.257 megavoltamperios de potencia reactiva, es decir, que tenemos aquí las tres, el cálculo de la potencia, de las tres potencias, la potencia aparente, la potencia activa, en mega, ¿sí? Millones de volt-ampere, millones de watts, ¿sí? Y acá la reactiva en millones de bar. Bueno, fíjense que se hace un poco más trabajoso cuando la carga no es balanceada, como es este caso de la carga desbalanceada, ¿sí? Si tuviese que realizar el diagrama del triángulo de potencia, simplemente a escala, tendríamos que dibujar estos 186 a escala, ¿sí? Vamos a poner por acá, este me dio positivo, 94 a escala, perdón, 186 no, P es 160, sí, un centímetro, 6 vamos a poner, 100 en 1, ¿sí? Un centímetro, 6, 94, 94 lo vamos a poner así, si ese es 160 por aquí. Y este, si después lo medimos, tendría que dar los 186 aproximadamente. Serían P, Q y S. Acá estaría P trifásico. Acá estaría Q trifásico. Y aquí estaría la potencia aparente trifásica. En definitiva, ese sería nuestro potencia trifásica para la carga desbalanceada. Total, la potencia total que consume este sistema trifásico con carga desbalanceada. Vamos a ver ahora cómo quedaría si el sistema fuese balanceado. Vamos a suponer que las tres impedancias son iguales, con lo cual la cosa se va a resolver mucho más simple. ¿Por qué va a ser mucho más simple? Voy a borrar esto para poder seguir escribiendo. De borrar voy a guardar. Ahí está. Bueno, vamos a dejar por acá en algún lado anotado el valor que nos dio S3, S3 en caso desbalanceado, ¿sí? Da la potencia trifásica desbalanceada, da 186, 186 con 57, no voy a poner la unidad porque ya sabemos, simplemente para tener los datos nada más. El espacio, bueno, voy a poner el fase, dibujito de la fase. P3 nos da 159 con 747. Q3
da 94,257. Recordemos que son mega, ¿no? Voy a dejar acá para que ahora lo hagamos con potencia trifásica balanceada. Vamos a calcular la potencia trifásica y vamos a suponer que la carga está balanceada y vamos a compararlo con este ejercicio a ver qué tan diferente es, ¿sí? Bueno, vamos a ir acá, a ver, para que no se me... Todo esto lo vamos a borrar. Vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a borrar también estos ángulos que le agregamos a la fórmula, que es lo que hace que sea más complejo porque tengo que trabajar con cada uno de los ángulos de cada impedancia y cada una de las corrientes, ¿sí? En este caso, vamos a dejarlo así. Si la carga es balanceada, como sería, entonces ya no tendríamos estas tres desbalanceadas, sino que las tres impedancias son iguales en este caso, y tendríamos que editar acá texto. Solamente vamos a tener Z, porque ZA igual ZB igual ZC. Vamos a tener una impedancia Z, cuyo módulo va a ser Z, y el ángulo de la impedancia Z, que es lo que me interesa saber, más allá del módulo, tiene que ser de más 33 positivo. Más 33,25 en este caso. Esta sería nuestra impedancia. Voy a borrar los puntitos esos, a ver. Vamos a agregar el puntito aquí. Este es Z fasor y este es solamente módulo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos nuestra corriente que vale 3321, tenemos el ángulo de la impedancia, sabemos el ángulo de la impedancia, no sabemos el módulo, pero en realidad el módulo no necesitaría para calcular la corriente, el módulo de la corriente necesitaría saber, ¿sí? Pero bueno, en este caso no lo vamos a considerar, no lo vamos a necesitar porque para calcular la fórmula de potencia necesito el ángulo de la impedancia Z, ¿sí? Y bueno, en realidad con el módulo de la impedancia Z calcularía el módulo de la corriente I sub A, haciendo simplemente el cociente de tensión de fase sobre el módulo, o sea, el módulo de la tensión de fase dividido el módulo de la impedancia, me da el módulo de la corriente de fase. Esta corriente de acá es igual a la tensión que hay entre estos dos puntos. ¿Qué tensión tengo entre este punto y este punto? Entre este y este, ¿sí? ¿Qué tensión tengo? Tengo U sub A, porque estoy conectado entre el punto A y el neutro. Entonces acá tengo tensión de fase A, U sub A. ¿eh? Entonces si quisiera calcular la corriente, lo que hago IA, esto lo vamos a ver ya igual en la próxima clase con más detalle, I sub A, la corriente de fase I sub A va a ser igual a la tensión en la fase A dividido el módulo de la impedancia. Estoy hablando módulo, ¿no? Y después si lo quisiera sacar en fasor tendría que hacer el ángulo de U sub A, restarle al ángulo de U sub A el ángulo de Z. Pero bueno, en definitiva el módulo de esta corriente depende de la impedancia Z. Pero bueno, como ya tenemos el módulo, no vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? Lo que necesito para la potencia solamente es el ángulo de la impedancia en este caso. Después ya en el próximo trabajo práctico, sí, vamos a hacer cálculos aplicando eh, la ley de Ohm para calcular las corrientes, y aplicamos todo esto que vimos acá de tensiones de línea, tensiones de fase y potencia,
y vamos a resolver un ejercicio integrador, ¿sí? Bueno, entonces, como habíamos visto hasta acá, esta fórmula es aplicable para cualquiera, pero si vemos que U sub A, U sub B y U sub C son iguales, y que también IA y B y C son iguales, podemos escribir en definitiva, ¿sí?, que la potencia trifásica va a ser igual a la tensión de fase, ¿sí?, por la corriente en la fase o en la línea. En este caso lo vamos a dejar como corriente de línea, ¿eh? Y si me fijo, acá tengo, esto es corriente de fase, lo voy a hacer como ya lo hicimos antes, ¿eh? Esto es corriente de fase por corriente de línea, corriente de fase por corriente de línea, corriente de fase por corriente de línea. Es decir, que si sumo, estos son tres iguales, tengo tres veces la corriente de fase por la corriente de línea. Y como ya vimos, la corriente de fase, ¿a qué es igual? Acá lo tenemos, a la tensión, perdón. La tensión de fase, ¿a qué es igual? A la tensión de línea sobre raíz de 3. Entonces, fíjense, si yo reemplazo esto, puedo decir que esto es igual a 3 por la tensión de línea dividido la raíz cuadrada de 3. Voy a escribir abajo el dividido por la corriente de línea. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero expresarlo igual que en el caso anterior, ¿sí? Fíjense, tensión de línea dividido raíz cuadrada de 3 es tensión de fase. Y acá es lo mismo porque I sub A es tanto corriente de fase como corriente de línea. Entonces llego a esta expresión, corriente de línea, tensión de línea por corriente de línea, de vuelta a la misma. Y fíjense que 3 sobre raíz cuadrada de 3 lo hicimos en el anterior, a que era igual a la raíz cuadrada de 3, ¿se acuerdan? 3 dividido raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 3. Entonces, en definitiva, vamos a llevar a la misma expresión. Pero, che, vamos, Marcos. A ver, ¿qué es lo que moví acá? Y acá vamos a poner 3 por tensión de línea por corriente de línea. Y ahí ya lo tengo, ahora sí, ahí quedó. En definitiva, volvemos a la misma expresión que habíamos visto para cuando estaba conectado a un triángulo, donde la potencia trifásica era la raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea. El número mágico para potencia trifásica, raíz cuadrada de 3, por tensión de línea por corriente de línea. Es decir, que si la carga es balanceada, la potencia trifásica, vamos a poner acá texto, escribir acá, a ver. Entonces vamos a escribir acá que la potencia trifásica ahí podríamos usar esa, no me ocurrió, ¿eh? Potencia trifásica va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea. ¿Sí? Y la potencia P trifásica va a ser igual también raíz cuadrada de 3 por, mejor dicho, S3
potencia trifásica por coseno, y la Q trifásica. Ahora voy a tener que escribir algunas cositas que le faltan porque no puedo, así que tengan paciencia, ya terminamos. Nos falta mucho. Ya lo tenemos. S trifásico por seno. Entonces, vamos a agregar todas estas cositas que me están faltando. Este le puse así, ahora que se me ocurrió, y entonces de esa manera representamos el diámetro ese que hablábamos, el que representa la fase, ¿no? ¿Sí? Entonces, potencia trifásica, S, potencia aparente trifásica, potencia activa trifásica, potencia reactiva trifásica. Coseno S sería, acá sería raíz de 3. Por tensión de línea por corriente en línea, y acá sería S trifásico, por coseno de phi de z. Recuerden que las tres impedancias son iguales porque el sistema es balanceado, entonces hay un solo ángulo, que es el ángulo de la impedancia balanceada. Que en este caso el ángulo de la impedancia es 33,25 para este ejercicio que estamos realizando. Entonces vamos a agregar algunas cositas. Esta es la potencia aparente en volt-ampere o mega-volt-ampere, como fue el caso este. Ahora vamos a tener que calcular mega-volt-ampere. Y acá potencia activa en watts. Y también la potencia reactiva en bar, ¿no? Como ya vimos, omega bar en este caso, porque estamos trabajando con valores de millones. Y así nos quedaría la ecuación. Esta es la ecuación que necesitamos. Fíjense qué sencillo que es cuando la carga es balanceada, ¿no? Esta es la ecuación que tenemos que utilizar cuando la carga es balanceada. No importa si la carga está conectada en estrella o está conectada en triángulo. Si es balanceada la carga, la potencia trifásica tiene la misma expresión, tanto la carga esté conectada en estrella como en triángulo. Ahora, si no es balanceada, no, tenemos que echar mano a esto de calcular cuál es la tensión que está aplicada y cuál es la corriente que está pasando por la impedancia y hacer el producto de ellas y así ir sumando los S, los P y los Q individuales, ¿sí? De cada una de las fases. En el caso de que la carga sea desbalanceada. Pero cuando la carga es balanceada, trabajamos con esta expresión matemática. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de resolver, vamos a tratar de resolver el ejercicio que estábamos viendo recién. Voy a borrar esta parte de acá porque la usamos solamente para... Y entonces voy a aplicar acá las expresiones matemáticas para la potencia trifásica en el caso balanceado. Dijimos que es raíz cuadrada de 3, o sea, potencia trifásica va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea que vale, tensión de línea 33.000, ¿no es cierto? 33.000 volts, ¿sí? Lo multiplicamos por la corriente de línea, que es igual a la corriente de fase, que es 3.221. Fíjense que no me preocupo por los ángulos porque es producto de módulo, ¿no? 3.221. Aquí no utilizamos los ángulos. Bueno, esto va a ser igual a... vamos a poner igual acá al lado. La raíz cuadrada de 3
parada de 3 por 33.000 por 3.221 da 184.104, 184.104, 876, ¿no? Bueno, pero eso serían en vol ampere, ¿no? Vol de la tensión y ampere de la corriente. Entonces yo lo voy a pasar a mega, le corro la coma a cada 6 lugares y como estos 3 los voy a eliminar, pero como después del 4 hay un 8, 800, entonces lo vamos a redondear a 5, para arriba. ¿Eh? Y esto sería la potencia S trifásico que en este caso es potencia aparente en volt ampere, mega volt ampere. Bueno, vamos a calcular ahora P trifásico. Voy a hacer así porque esto. Ah, está bien. Así, está bien. Sería P trifásico, recuerden que es S trifásico, o sea, 184 con 105, lo que acabamos de calcular recién, 184 megawatt 105, por el coseno del ángulo de la impedancia Z, que vale 33,25. 33,25, cerramos el paréntesis, es decir que la potencia trifásica P, ¿sí?, la activa, va a dar este número que tenía recién por el coseno, que acabamos de calcular, la S3, que acá, la potencia aparente que calculamos, por el coseno del ángulo de la impedancia, que es 33,25. Da 153,96. 153,964. Estos son la potencia en megawatts, potencia activa. En megawatts. Y la potencia reactiva, que sería Q trifásico, sería lo mismo, sería este de acá, pero por el seno. La potencia aparente, 184 mega, 105 por el seno del ángulo de la impedancia. Por el seno del ángulo de la impedancia Z, que es 33,25. En definitiva, hacemos el mismo cálculo, pero ahora por el coseno sería por el seno. Y eso da 101,943. 100, perdón. 100,943. Esta potencia reactiva. Y como lo puse en mega, son megabar. La dividí por 1.000.000, son megabar. Y ya fíjense que fácilmente obtuve la potencia trifásica. Lo único que necesito conocer son las tensiones de línea, la corriente de línea y el ángulo de la impedancia Z. Con esto puedo resolver la ecuación. Acá, perdón, me faltó agregar algo para que quede bien, que es la raíz cuadrada de 3. Fíjense que yo había guardado esta información 184 y acá me dio 186. El ejercicio anterior que yo dije con carga desbalanceada. Por lo que vemos no hay gran diferencia. Y 153 contra 159, hay un poquito más de diferencia, pero tampoco es grande. Y este es 100 contra 94. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo estoy comparando de esta manera? Porque bueno, en realidad lo que sucede es que cuando un sistema trifásico es balanceado, pero que está bien distribuido y donde hay muchas cargas conectadas, se termina de alguna manera equilibrando un poco si se hace bien el diseño de distribuir las cargas y no queda tan desbalanceado. El balanceado, fíjense que me da estos valores, y el desbalanceado me da valores bastante similares. Muchas veces cuando las corrientes, porque las cargas ZA, ZB y ZC son bastante similares,
entonces las corrientes y los ángulos de fasajes también varían, pero poquito, no mucho. Entonces, si tengo esa situación, puedo aplicar directamente esta fórmula, la fórmula de la carga balanceada, multiplicando la tensión de línea por la corriente de línea, una corriente de línea promedio entre las tres, y de esa manera sacar la potencia aparente y después con un ángulo promedio entre las tres cargas, sacar también la potencia activa y la potencia reactiva. Y de esa manera me evito hacer todo el otro trabajo engorroso. Si quiero tener una cuenta de referencia, ¿no? Si necesito un dato preciso, bueno, hay que aplicar la fórmula y hay que calcular todos esos pasos. Hay que hacer todos los pasos para poder calcular la potencia trifásica desbalanceada. Pero si el desbalanceo es poco, se puede echar mano a este truco para tener una referencia de cuánto es la potencia trifásica del sistema, ¿sí? Sin tener que hacer tantas cuentas, ¿sí? Es decir, utilizo la tensión de línea, que recordemos que esa no varía, siempre es con la misma para cualquier eh, carga, ya sea balanceada o desbalanceada, la tensión de línea va a ser siempre la misma. Y como corriente de línea utilizo un promedio de las corrientes de línea, de las tres corrientes de línea, y como ángulo utilizo un promedio de los tres ángulos que tengan las tres impedancias, las tres cargas, las tres fases, cada fase. Y de esa manera podría aplicar directamente esta ecuación, raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea, y después multiplicar por el coseno del ángulo z, que sería un ángulo promedio, y por el seno del ángulo también ese ángulo promedio, y de esa manera obtener la potencia tanto activa como reactiva. En definitiva, esto fue un ejercicio para que se entienda, una aplicación de cómo resolverlo. Fíjense que cuando es trifásico, y esto que quede claro, no importa si la carga es balanceada, ¿no? No importa si está conectado a una estrella, está conectado a un triángulo, la potencia trifásica, la aparente es raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea. Fácil. El número mágico, la raíz cuadrada de 3. La tensión por la corriente, ya lo habíamos visto, en potencia monofásica, solo que ahora hay que tener en cuenta que teníamos tensión de fase y tensión de línea, para corriente trifásica es la tensión de línea y la corriente de línea. No es muy difícil acordarse esa fórmula, no es muy difícil aprender esa fórmula. Mejor dicho, es bastante sencillo, por eso lo estoy explicando de esta manera. Bueno, y aquí llegaríamos al fin de los cálculos. Bueno, faltaría hacer el diagrama del triángulo de potencia, que en este caso también va para arriba. Si la potencia reactiva acá me hubiese dado menos, porque el ángulo este hubiese sido negativo, que no es el caso, justo los dos que hicimos medio positivos, si hubiese sido menos 33 el ángulo, esto hubiese sido, acá la potencia reactiva iba a quedar menos 100, vamos a poner, esto solo para... Si hubiese sido menos, si hubiese sido menos el ángulo, esta reactiva hubiese sido negativa, menos 100. Entonces el triángulo de potencia apuntaría hacia abajo, que lo voy a dibujar ahora así, como si hubiese sido menos, ¿sí? 184, 153. Vamos a decir que 153 es 1,5 centímetros, y el otro es 1 centímetro, 1 en 100, 1 centímetro, tendríamos algo así. Y 184 es ese. ¿Por qué lo dibujé para abajo? Porque le cambié el signo al ángulo. Menos 33, entonces Q, la potencia reactiva es menos 100, acá va para abajo. Si estuviese como está ahora, como realmente estaba, que era positiva, entonces en realidad, como realmente es que es positiva, P estaría acá abajo, el 1,5 centímetros y un poquito más, y Q, que es 100, casi 11, 1,1 sería, ¿no? Hago la escala 1 en 100, este sería aproximadamente 1,1, y acá estaría S. Lo que cambia que si es negativo, que este va para abajo. Q va para abajo cuando es negativo. Si es positivo, Q va para arriba. Eso es todo lo que cambia nada más. Lo quiero recalcar porque no lo dejamos acá, pero bueno, ya lo habíamos practicado igual anteriormente. Entonces, bueno, este sería P trifásico, ¿sí? Este sería Q trifásico, y este sería
ese trifásico. Fíjense que este es el triángulo de potencia, quedó chiquitito porque yo lo dividí por 1.000.000, entonces quedaron 153 y después hice una escala en 100, 1 en 100, entonces queda así chiquitito. Si usara, no sé, 1 en 50 va a quedar el doble de grande, o 1 en 20, 1 en 30. Bueno, depende de la escala que use, va a quedar un poco más grande, un poco más chica. Pero bueno, 1 en 100 es más simple, nada más que por eso. Y también el ángulo, si lo miramos, el ángulo que queda acá es el ángulo de la impedancia. Estos 33,25 tienen que quedar acá adentro. Tengo que medir con un transportador y acá tengo que tener los 33,25 el ángulo de la impedancia. En definitiva, así se resuelve la potencia, se calcula la potencia trifásica, se determina la potencia trifásica consumida por una carga. Bueno, vamos a ver el ejercicio, le voy a mostrar un poquitito. ¿Sí? A ver si está nueva función. Creo que es este, si no me equivoco. A ver. Sí. Bueno, el trabajo práctico 11 le pide realice el esquema de conexión de una carga balanceada conectada en triángulo, tal cual como lo vimos ahí. Tenemos que dibujar las tres fases y el neutro, ¿sí? Nuestra línea de tensión trifásica, de alimentación trifásica, y en ese sistema de dibujo tenemos que conectar la carga en triángulo, ¿sí? Y indicar las corrientes de fase de línea en el diagrama. Eso muchos no lo hicieron en el ejercicio anterior, no se lo olviden de hacer. Y también indicar las tensiones en el diagrama, como también vimos ahí, o como yo lo indiqué en este punto cuando marqué la U sub A y el resto de las tensiones. Bueno, calcular la potencia trifásica consumida por la carga, sabiendo que la tensión de fase es 260 y la corriente de fase es 100 más 45, y las tres impedancias valen, porque es un sistema balanceado, 4,5 con un ángulo de menos 15 grados. Bueno, para poder resolverlo como es carga balanceada, puedo aplicar la fórmula sencilla, que es la raíz cuadrada de 3, el número mágico, por la tensión de línea por la corriente de línea, así que tendría que obtener la tensión de línea, obtener la corriente de línea. No necesito ángulos, solamente módulos. Y después, para poder calcular P y Q, es necesitar el ángulo de la impedancia, nada más. ¿Sí? Y de esa manera, aplicando la fórmula, lo resuelvo, y después, una vez que lo calculo, dibujo, hago el triángulo de potencia, ¿sí? De potencia trifásica a escala. Elijan una escala conveniente para que le quede un dibujo, un tamaño no muy chiquito, pero tampoco muy grande. Realice el esquema de una conexión de carga balanceada conectada en estrella. Ahora sería lo mismo, pero lo conectamos en estrella, indicamos las tensiones en él, tenemos que marcar las tensiones en corriente, ahora para el caso de estrella, ¿sí? De fase y de línea. Indica las tensiones de corriente de fase y de línea, igual que lo anterior, pero con la conexión en estrella, la carga en estrella. Calcular la potencia trifásica consumida por la carga, sabiendo que la tensión de fase es 600 y la corriente de fase es 120, ¿sí? Tenemos los ángulos también, y las tres impedancias valen 5 y más 26. Bueno, aplicando la expresión de la tensión de fase, de la potencia trifásica, que vimos en el video, ¿sí? Tenemos que buscar muy simple. Resolvemos. Acá están todos los datos para resolver. Y dibujar el triángulo de potencia trifásico a escala una vez que obtenemos los valores. ¿Cuánto valdría la potencia trifásica del ejercicio 2, o sea, de este sistema que está conectado en estrella, si la carga fuese desbalanceada? Es decir, ahora ya no es balanceada, no podemos aplicar la fórmula sencilla de la raíz cuadrada de 3 por tensión de línea por corriente de línea para calcular la potencia aparente, sino que vamos a tener que echar mano a calcular cada una de las potencias consumidas, las potencias consumidas por cada una de las cargas, y sumarlas. Así como lo hice yo en el video, lo que hice recién, al principio del video. Si la carga fuese desbalanceada y las corrientes fuesen, acá tenemos las tres corrientes, fíjense, la corriente de la fase A,
¿sí? La corriente de la fase B y la corriente de la fase C, ¿sí? Así que ya tenemos como datos las corrientes que vamos a necesitar para el cálculo. Tenemos como datos los ángulos de las impedancias, que también lo vamos a necesitar para el cálculo, acuérdense que no necesitábamos nada más que los ángulos para calcular la potencia P y Q. Bueno, entonces como yo le expliqué, acá van a tener que hacer el trabajo un poquito más largo, pero calcular la potencia para la carga desbalanceada. Y dibujar el triángulo de potencia trifásico a escala, ¿sí? Una vez que calculan esto, realizan el diagrama de potencia. Y la pregunta es si existe mucha diferencia entre los valores que obtienen para las potencias trifásicas. S3 quiere decir trifásico, ¿sí? Eh, trifásicas de aparente, activa y reactiva, obtenidos en los puntos 2 y 3, así como hice yo que comparé las dos y realmente no era mucho. Bueno, compárenlo y vean qué tanta diferencia hay, ¿sí? Bueno, ese es el trabajo práctico 11 y aquí estamos viendo potencia, que acabamos de aprender cómo es la potencia trifásica, ¿sí? Recuerden que es la suma de la potencia que consume cada fase, ¿sí? Pero cuando la carga es balanceada, tenemos la ventaja que esa suma se simplifica en una ecuación que es la raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea, para sacar la potencia S, y después para sacar P es la potencia S por el coseno, y para sacar Q es la potencia S por el seno del ángulo de la impedancia. Bueno, eso sería todo por esta clase. Espero que hayan entendido y que no se hayan aburrido. Vamos avanzando con esto. En las próximas clases vamos a hacer algunos ejercicios integradores donde vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido hasta aquí. Y bueno, y después vamos a ver de hacer un trabajo integrador evaluatorio que va a ser individual, digamos, lo voy a personalizar. Esa es mi intención. Pero bueno, pero eso va a ser más adelante, así que después vamos hablando, todavía falta eso. Por ahora seguimos con esto. Cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje, lo tratamos de resolver. ¿Sí? Espero que se haya entendido, que anden bien y será hasta la próxima clase.